Hola a todos, a través de este tutorial vamos a aprender a crear gráficos en hojas de cálculo de Google. En primer lugar, vamos a seleccionar los datos que queremos representar con un gráfico. En este caso, vamos a representar todos los estudiantes que tenemos en este listado con las notas que han obtenido en la tarea 1, 2 y 3. Una vez que están todos los datos seleccionados, vamos a ir a Insertar, Gráfico. Automáticamente se va a crear un gráfico. Desde estos extremos, desde estos puntos, podemos modificar el tamaño del mismo. Siempre desde las esquinas va a mantener la proporción, no se va a deformar y luego lo podemos mover tomándolo desde algún espacio vacío y ubicar en el lugar que deseemos. Lo podemos agrandar o achicar. Aquí podemos observar que hoja de cálculo me ha asignado este tipo de gráfico de columnas para representar a los diferentes estudiantes con sus calificaciones respectivas. El color azul representa la tarea 1, el rojo la 2 y el amarillo la 3. Aquí vemos en este eje, que es el eje Y del gráfico, vemos los valores, las notas. Y en el eje X, que es la línea de abajo, vamos a ver los nombres de los estudiantes. Este gráfico que observamos es el que nos sugiere hojas de cálculo de Google, pero nosotros podríamos cambiarlo. Hacemos un clic y vamos a observar que aparecen estos tres puntitos. En ellos hacemos un clic nuevamente y aquí tenemos la posibilidad de editar este gráfico. Editar es modificarlo. Podríamos abrir aquí y elegir alguno de los otros que nos sugiere. Por ejemplo, dentro de los sugeridos tenemos estos dos. El que está ahora elegido y este otro, que se llama gráfico de barras. Hacemos un clic y aquí también podemos observar la misma información, solo que ahora en el eje X se encuentran las notas y en el eje Y los nombres de los estudiantes. Tenemos otras opciones de configuración para aplicar en los gráficos, pero tenemos que tener cuidado de que cada modificación que hacemos permita que el gráfico siga mostrando los datos que queremos mostrar. Es decir, al elegir alguna configuración, debemos corroborar que el gráfico refleje lo que necesitamos. Por ejemplo, si aquí elegimos otro tipo de gráfico, a ver, vamos a buscar otro, supongamos este. Allí tenemos que ver si el gráfico elegido, gráfico de líneas, muestra la información que deseo. Aquí observamos que hay tres colores de líneas que representan las tres tareas. Aquí vemos los nombres de los estudiantes y las calificaciones. Por lo tanto, este gráfico sí se adapta a nuestros datos. Refleja correctamente los mismos. Por ejemplo, podemos observar que Lucas en la tarea 1 tiene Lucas un 8. Bautista debe tener un 9, por ejemplo, en la tarea 1, por la ubicación en la que se encuentra la línea, respecto del eje Y. Entonces nos fijamos, Luca tiene un 8 y Bautista tiene un 9. Muy bien, podríamos elegir otros tipos de gráficos y probar cuál se adapta a nuestras necesidades. Vamos a ver ahora que además de elegir los diferentes tipos de gráficos, podríamos editar qué es lo que queremos mostrar. En este caso muestra la tarea 1, 2 y 3. Si quisiéramos solo mostrar las tareas 1 y 2, hacemos clic en los tres puntitos, quitamos la 3 y vamos a observar que solo nos muestra el gráfico las tareas 1 y 2. Ha eliminado la 3 del gráfico, pero no de la tabla de datos que tenemos aquí. Hay ocasiones en las que podríamos combinar filas y columnas. A ver, vamos a elegir este tipo de gráfico de columnas. Vamos a bajar, vamos a decirle cambiar filas y columnas. Hacemos un clic ahí. En este caso, observemos, nos muestra el gráfico de otra manera. Los nombres de los estudiantes, uno con cada color, y luego cómo ha sido el rendimiento de cada uno en cada tarea. Este gráfico se adapta muy bien a los datos que queremos representar.
Vamos a destildar esta opción para que vuelva como estaba anteriormente. Vamos a quitar la tarea 3, por ejemplo, y ahora vamos a cambiar filas y columnas. En este cambio que hemos aplicado, solamente estamos observando la tarea 1, la 2 y la 3, pero de 2 alumnos. Este gráfico no está representando la totalidad de los datos de nuestra tabla. Por lo tanto, hay que tener cuidado con la edición, con la modificación que le hacemos para que siga reflejando lo que debe reflejar. Vamos a deshacer. Desde personalizar tenemos más opciones de configuración. Para este gráfico están separadas en categorías las opciones. Estilo del gráfico hace referencia a las configuraciones que podemos darle al fondo, por ejemplo, poner ningún fondo, el tipo de letra que queremos que se aplique a todo lo que es las leyendas del gráfico. Vamos a elegir otra que se note un poco más. Ahí está, que se note el cambio. También podemos elegir el color del borde que tienen los gráficos. El gráfico, sí, por ejemplo, en este caso, ahí lo vemos. Ese color violeta que elegí es el borde del cuadro que enmarca este gráfico. Bien, también tenemos la posibilidad dentro de títulos de gráfico y ejes, cambiar los títulos, estos del título del gráfico, el título de los ejes, en este caso estudiantes, es el título del eje X. Acá tenemos las referencias, las leyendas. Bueno, vamos a ir viendo. Títulos del gráfico, al entrar, vemos aquí el título del gráfico, tarea 1, 2 y 3, que es este. Lo podríamos cambiar. Informe. Podríamos elegir el tipo de fuente que queremos que tenga. Podemos elegir el tamaño, ¿sí? Si queremos que sea más grande o más chico. Aplicarle negrita, cursiva, centrado, alineado a la izquierda, a la derecha. Bueno, el color del texto también. Bueno, todas esas opciones se pueden ir explorando, configurando a gusto. Aquí vemos que dice título del gráfico, pero si hacemos clic en este lugar, podemos observar subtítulo del gráfico, ¿sí? Si queremos agregarle un subtítulo, por ejemplo, tareas de ciencias naturales. Y vamos a observar que ahí se ha agregado un subtítulo. A ese subtítulo también se le puede aplicar la alineación que deseamos, el tipo de fuente, el tamaño, el color. También tenemos la posibilidad de tocar aquí donde dice título del eje horizontal. El eje horizontal es este, el eje X. Estudiantes es el título que tiene. Vamos a poner estudiantes de sexto grado. Y vamos a ver ahí cómo se cambió ese título. Le podemos aplicar las configuraciones que hablamos anteriormente. Vamos a donde dice título del eje vertical. En este caso, el eje vertical, que sería el eje Y, donde están las notas, no tiene ningún título, pero se lo podemos agregar, notas, y allí aparece y también lo podemos configurar. Aquí donde dice series, podríamos cambiar el tipo de líneas. Por ejemplo, elegimos líneas de puntos. El grosor de la línea, ponerle ahí. El color de la línea, por ejemplo, vamos a elegir rojo y observen que a las series de datos les ha aplicado esa configuración que le acabo de dar. Vamos a deshacer para sacar eso. Luego tenemos leyenda. Leyenda hace referencia a estos datos que están aquí, las referencias del gráfico. También se le pueden cambiar la letra, el tamaño, el color del texto, ¿sí? Donde dice tarea 1, tarea 2 y tarea 3. La posición, si queremos que esté abajo, ¿ven? Se coloca en la parte abajo del gráfico. Bueno, hay varias opciones para explorar. El eje horizontal, bien, hace referencia a estos datos que están aquí. Si queremos aplicarle negrita, ven, por ejemplo, ahí el cambio. En el eje vertical lo mismo. Vamos a aplicarle también negrita. A las notas le podemos cambiar el tipo de letra y, bueno,
tamaño, vamos a poner 24, un poquito más grande para que vean los cambios. Mostrar líneas del eje, va a mostrar ahí esa línea que no estaba, la quitamos. Bien, y ahí tenemos varias opciones para explorar. Líneas de cuadrícula, eje vertical, eje horizontal. Ahí nosotros tenemos la posibilidad de activarlas o desactivarlas. Por ejemplo, podemos aquí, si destildamos esta opción, fíjense que no se ven las líneas de cuadrícula. Ahí están. Si ahí se activan nuevamente. Bueno, varias opciones que tenemos para configurar o personalizar nuestros gráficos. Los invito a explorarlas. Muy bien, vamos a cerrar esto. Ahora lo que voy a hacer es eliminar este gráfico. Lo voy a eliminar así. Y solamente voy a graficar los estudiantes y las notas solo de la tarea 1. Puedo seleccionar, toco el insertar gráfico. Aquí aparece, voy a elegir un gráfico diferente, este gráfico circular. Ahí entonces vemos para la tarea 1 cómo ha sido el rendimiento de los estudiantes. Vamos a personalizar, vamos a ir a gráfico circular, en este caso aparece esta opción por el tipo de gráfico elegido. Y aquí en esta opción le vamos a poner, por ejemplo, valor. Entonces, de esa manera, lo vamos a poner en negrita, vamos a dejarlo en color, vamos a poner en color blanco y el tamaño un poco más grande. Entonces, de esa manera podemos agregar las notas que obtuvo cada estudiante en esa tarea. Bien, voy a achicar este gráfico, lo voy a correr un poquito más allá. Y ahora vemos qué pasa si queremos representar a los estudiantes y al rendimiento que tuvieron en la tarea 2. Como las columnas están separadas, vamos a presionar la tecla Control, la tenemos apretadita, marcamos la columna correspondiente y vamos a insertar el gráfico. Allí vemos que para la tarea 2, los estudiantes con su rendimiento se ven reflejados en este gráfico. Muy bien, como verán, hay un montón de posibilidades para trabajar con los gráficos dentro de las hojas de cálculo. Los invito a explorar esta herramienta que es tan práctica, tan útil y tan completa.